Sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios Comunidad Judía Nazarena de Erech Hashem. Es para nosotros un honor, un placer tenerlos aquí. Hoy vamos a estudiar la tercera parte de Mesianología Hebrea, el Mesías judío. Que este servicio de Torah sea en honor del alma fallecida de la señora María Gamboa Chaires y que sea para pronta recuperación del señor Pedro Rodríguez Núñez y mi señora madre Miriam Bat Sara Luz María Ramírez Valladolid, igual que mi amada esposa Elicheva Bat Sara. Hoy, queridos hijos, vamos a iniciar un tema sumamente interesante. Vamos a estudiar el concepto del Ben Adam, el concepto del Hijo del Hombre. Este es un término muy mencionado en las escrituras nazarenas, pero muy mal entendido dentro de la teología tradicional. ¿Qué significa Adán? Adán, queridos hijos, tiene varios significados. Uno de ellos es rojo, otro es barro, hombre, ser humano, pareja, o sea, hombre y mujer, comunidad o congregación, asamblea, pueblo y finalmente la humanidad entera. Como pueden ver, el término Adán es un concepto sumamente amplio. A este aspecto comunitario, queridos hijos, tenemos el uso del sustantivo que alude el profeta. Y vamos a ver Ezequiel 34:31. ¿Qué dice? Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, aquí significa Adán. Yo soy vuestro Eloa, dice el Adón Hashem. Aquí se utiliza el nombre cristiano porque necesitamos modificar ese programa eventualmente. Y este es Ezequiel 34:31. A partir del nombre de Adán, queridos hijos, surge el título Ben Adam, que se ha traducido como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tiene varios significados. En el sentido más amplio, Ben Adam es un simple ser humano, un hombre cualquiera. Así fue empleado, por ejemplo, en Mateo capítulo 12:32. O sea, es un hombre que puede estar opuesto al Eterno, un hombre que puede rechazar las cosas del Todopoderoso. Es un hombre cualquiera. Eh, Después tenemos otro concepto que aparece en Daniel 7:13, que es conceptuado como un ser especial, un sádic, un enviado del cielo con grandes atribuciones proféticas. Entonces, el concepto de Ben Adán lo tenemos en dos formas. Uno es un hombre cualquiera, incluso opuesto al Eterno, y tenemos también un hombre con grandes atribuciones proféticas, un enviado del cielo, de acuerdo a Daniel 7:13. Muy bien. Cuando el Padre de todo creó al primer hombre, le insufló vida pronunciando el nombre sagrado. Por eso es que ustedes ven que en nuestra respiración, si pusiéramos un estetoscopio, oiríamos que cuando nosotros respiramos decimos la palabra ya, ya, y cuando expiramos decimos la palabra "Oi". Ese sonido se debe a que está en nuestra respiración el nombre sagrado. Cuando el Eterno tuvo a Adán ya hecho en el Gan Eden, él se acerca y boca con boca le insufla su aliento. Y al insuflar ese aliento es el nombre del Todopoderoso, es el nombre el que da vida y esa persona vino a ser un ser vivo. Por eso ustedes ven en el Salmo 150 que dice, todo lo que respira, alabe a Yahweh. ¿Verdad? Salmo 150, versículo 6. Pero hoy nos vamos a concentrar Adán como el padre de la humanidad. Muy bien, hijos. El Adán proféticamente y teológicamente tiene una gran carga que vale la pena considerar. Adán es considerado literalmente el padre de la humanidad. O sea, hijos, toda la humanidad, todos los millones y millones de seres humanos que han existido hasta el día de hoy, estaban contenidos potencialmente en Adán.
¿Cómo lo ven ustedes? Muy bien. Ahora podemos entender un concepto sumamente importante. Levíticos 19:18. ¿Qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Hashem. Pregunta, ¿por qué existe el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Por qué? Bueno, se basa en esto. El amar al prójimo nos amamos a nosotros mismos, porque el prójimo tiene la misma sustancia que nuestra alma. Llevando esta lógica un poquito más adelante, esto significa que cada ser humano virtualmente tiene dentro de sí el alma de todos sus descendientes. Es decir, hijos, delante y dentro de nosotros tenemos el alma de todos nuestros descendientes. Y esto es fácil de explicar. Si hubiera nuestra abuela materna muerto cuando ella tenía 5 años, ¿hubiéramos existido nosotros? No. ¿Y nuestros padres? ¿Y nuestros hijos? ¿Y nuestros nietos? ¿Y bisnietos? De tal manera que cuando una persona asesina a otra, en realidad no nada más asesina a una persona, sino asesina a todas las generaciones que iban a venir de aquella persona. Entonces, eso nos da a entender que dentro de nosotros potencialmente tenemos a toda nuestra descendencia. Muy bien. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Muy bien. Les voy a leer lo que dice un Midrash. Dice lo siguiente. Cuando Adán era un cuerpo sin vida, el Eterno le mostró, o sea, al alma de Adán, le mostró todos los sadikim, todos los justos que descenderían de él. Algunos colgaban de sus cabellos, otros de su frente, otros de sus ojos, otros de su nariz, oídos, etcétera. O sea, fíjense lo curioso, que Adán en realidad estaba construido con muchas almas, con las almas de toda la humanidad, y que el Eterno trajo el alma de Adán y le dice, mira, este va a ser tu cuerpo, y al observarlo en detalle vio que en lugar de células eran pequeñísimos seres humanos a nivel microscópico que unos colgaban de sus oídos, de sus ojos, de su frente, etcétera. Eso indica, queridos hijos, en este Midrash, que entiende y comprende y aplica el concepto que la humanidad entera estaba comprendida en el cuerpo de Adán. Muy bien. Ahora bien, les voy a decir algo más. Muy bien, en el libro de Job, queridos hijos, aparece algo sumamente interesante. Job 23, del 3 al 7. Vamos a ver qué dice. Cuando la tradicional paciencia de Job se rompe, como cuando todo ser humano tiene un nivel de ruptura. Ustedes saben que todo espíritu humano tiene un nivel de resistencia, pero también tiene un nivel de ruptura, un nivel cuando el espíritu humano cae, se quebra. Nosotros lo conocemos como un shock nervioso. Muy bien. Llegó el momento en que Job, a pesar de todos sus sufrimientos y toda su fe, llegó el momento en que ya no pudo más y se quebra. Y al quebrarse, él hace este reclamo al Todopoderoso y dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Elohim? Yo iría a su silla y expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Qué melancolía, qué profunda tristeza hay en esta declaración, queridos hijos. Esta declaración se encuentra, queridos hijos, en Job capítulo 23 del 3 al 7. Ahora bien, cuando su proverbial paciencia se rompió, y vamos a ver a Job capítulo 38 del 2 al 4, vean la forma en que reacciona el Eterno.
Llegó el momento en que Job se quebra y dice, que venga el Eterno y me diga por qué sufro. E inicia una demanda legal en contra del Todopoderoso. Que el Eterno venga y me explique. Péseme el Eterno en balanza de justicia y sea hallado sádic. O sea, estos sufrimientos no tienen razón, no tienen motivo. Quiero que me explique por qué estoy sufriendo, por qué me vino esta desgracia, que me lo explique Él, que venga. Y llega el Eterno y le dice, ¿quién oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. En el lenguaje moderno diría, fájate tus pantalones. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, si me vas a reclamar algo, tú me vas a contestar primero. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Aquí entra el midrash que hablamos. ¿En qué parte de Adán estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Estabas en sus ojos, en sus oídos, en su nariz, en su boca, en su corazón? ¿Dónde estabas tú? Respóndeme. Entonces Job respondió, de lejos te veía, pero ahora entiendo, y he hablado sin sabiduría y sin entendimiento. El libro de Job, queridos hijos, es una joya, porque fue escrito por Moshe, y tiene aproximadamente 3.500 años de antigüedad ese libro, y es una joya de la poesía y de la filosofía hebrea. Sin embargo, en toda esta argumentación no explica por qué Job sufrió. Pero Job entendió algo que nosotros aún no percibimos y la razón del sufrimiento humano. Porque al final, cuando ve la grandeza del Eterno, él dice, he hablado como un necio, no entendía, no conocía. Entonces, queridos hijos, hemos aprendido que a través de Adán se encierra un gran misterio, la humanidad. Muy bien, vamos a ver algo más. Vamos a ver Éxodo 19, 6. Vean este pasaje. Y vosotros seréis mi reino, Malhut, de Kohanim, sacerdotes y gente santa. Muy bien. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien. Esto enseña que Israel es un solo cuerpo, hijos. Esto enseña que Israel es una unidad, es una sola alma. Por eso dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, 23. Si lo podemos ver. ¿Y quién como tú, pueblo como Israel? Fíjense que lo menciona a Israel como unidad. En la tierra, una gente por amor del cual Elohim fuese a redimírsela por pueblo, y le pusiese nombre, e hiciese por vosotros, oh Israel, grandes y espantosas obras en tu tierra. Por amor de tu pueblo, oh Elohim, que tú redimiste de Egipto, de las gentes y de sus dioses. Observan que el Eterno ve a Israel como un solo individuo. No lo ve como un grupo de gente reunida, sino lo ve como una sola unidad. Ahora, esto es algo sumamente interesante. Esto nos ayuda a entender el concepto que se aplica en Josué 7.1. Josué 7.1, por favor, mi hermano, dice lo siguiente. Ahora, fíjense lo que ocurrió aquí. Cuando se inicia la conquista, Josué les dice a los hijos de Israel, no tomen ningún botín. Todo esto será considerado kerem, es decir, será destruido. Es guerra santa, será ofrenda al Eterno. No tome nada. Pero hubo alguien que tomó un lingote de oro y lo ocultó. Y la ira del Eterno se encendió y actuó contra todo Israel. Y ustedes dicen, hey, un momento, el que pecó fue uno. ¿Por qué el Eterno se va sobre todo Israel? Veamos este pasaje. Empero, los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, es decir, en el kerem. Porque Ahán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá,
tomó del querem, del anatema. Y la ira del Eterno se encendió contra los hijos de Israel. ¿Por qué el Eterno se enciende contra todo el pueblo si es uno el que peca? ¿Es justo? ¿Es correcto? ¿Por qué el Eterno actúa así? Les voy a dar otro ejemplo. Imagínense, hijos, que todos vamos en una barca. Muy bien. Y su servidor, necio, tonto, decide hacer un agujero en donde yo voy. Y empiezo a agujerar el fondo de la barca. Todos ustedes empiezan a protestar. Moré, ¿por qué hace esto? Todos nos vamos a hundir. Yo le digo, eso no les interesa, no es asunto suyo. Yo estoy en mi lugar y en mi lugar hago lo que quiero. ¿Qué me van a decir ustedes? Sí, Moré, lo está haciendo en su lugar, pero todos nos vamos a hundir. Por este error que usted está cometiendo, nos va a llevar al fondo del lago a todos. Es lo mismo aquí. Cuando Israel peca, aun cuando fuera un solo individuo, todos como unidad somos reprendidos. Pero también funciona al revés. Cuando uno de ustedes hace una obra buena, hace un acto de misericordia, hace un acto de justicia, todos ustedes, todos, absolutamente todos, son bendecidos. Por eso es que nosotros hacemos la oración de manera comunitaria. Puede que mi fe sea maltrecha, puede que mi testimonio sea malo, pero quizá el testimonio de nuestro hermano Shaul es más fuerte y su fe es más grande. Y quizás nuestra hija Iris, su fe y su oración entre al trono del Eterno. Y la mía quizás no pueda entrar, pero cuando todos oramos en conjunto, mi oración puede entrar en compañía de todos. Porque el Eterno escucha a Israel como unidad. ¿Ya me entienden, hijos? Por eso es que ustedes, el llamado Kadish le Mashiach, que es un Kadish, una oración que santifica el nombre del Eterno, empieza así: Padre nuestro, no dice Padre mío, dice ¿qué? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Es una oración comunitaria o es una oración unitaria? Es comunitaria, todos lo decimos. Y lo decimos con voz fuerte en el servicio sinagogal. Muy bien. Entonces, hijos, estamos viendo que entender el concepto del Ben Adam nos ayuda a entender el concepto de Adán como pueblo. O Israel como pueblo. ¿Vamos bien hasta aquí, hijos? Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Qué sucedió con el primer Ben Adam? Fracasó, falló. ¿Están de acuerdo? Falló. ¿Qué era necesario para que hubiera un Tikkun? Otro Adán. Que otro Adán viniera a corregir lo que el primer Adán hizo. ¿Están de acuerdo, hijos? Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Recuerdan ustedes esta cita? Primera de Corintios 15, 22. Primera de Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, vean el concepto. O sea, ¿cómo se introdujo la muerte? A través del primer Adán. Así también en el Mesías todos serán vivificados. O sea, si en el primer Adán se introduce la muerte, en el segundo Adán se introduce la vida. De nuevo, el concepto de Adán como un cuerpo unitario. Vamos a ver otro pasaje. Primera de Corintios 15, del 45 al 49. Véanlo, por favor. Dice, así también está escrito. Véanse aquí la forma en que Pablo lo presenta. Y esta forma no es nueva. Esta es la forma en como el judaísmo del segundo templo veía el concepto de Adán. Dice, así también está escrito. O sea, está citando escrituras, no nada más su propia halajá. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante. Mas el espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual.
El primer hombre, o sea, el primer Adán es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es del eterno, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también son los terrenales. Y cuáles son los celestiales, también son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, porque la tenemos, traeremos también la imagen del celestial. ¿De qué está hablando? Del tikkun olam, de la corrección del universo, en la cual el error del Ben Adam se corrige con la justicia del segundo Adán. Ahora, vamos a ver otro texto, ¿ok, hijos? Eh, Romanos, capítulo 12, del 4 al 5. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Vean esto. Porque en la manera en que en un cuerpo tenemos, vean este concepto. Ahora por primera vez podemos entender de qué está hablando Rab Shaul. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías y todos los miembros los unos de los otros. Ahora vamos a entender el concepto muy importante. ¿Recuerdan lo que dice Corintios 12, del 12 al 27? ¿Recuerdan? Y recuerdan lo que dice también Pablo. Con el Mesías estoy juntamente crucificado. Y no vivo más yo, sino el Mesías vive en mí. Es decir, si somos parte del Mesías y nosotros por nuestro pecado merecíamos la muerte, al morir el Mesías, nosotros morimos con él, ¿sí? Y pagamos por nuestros pecados con él, ¿sí? Entonces podemos resucitar con él y podemos volver al paraíso perdido con él. Sí, ¿por qué? Porque este es el concepto de unidad, el concepto del Ben Adam. ¿Verdad que es fácil la Torah? ¿Observan? Muy bien. Ahora vamos a ver algo más. Ok, hijos. Unido al concepto del Ben Adam está el concepto del Ben Elohim. Hay otro concepto que es Ben Elohim. Y aquí hay que explicarlo. Ben Elohim. Hijo de Dios. Lamentablemente esto se ha explicado mal en la teología tradicional. Porque cuando este mensaje nazareno fue dado a las naciones venían de un concepto pagano. Entonces ellos estaban acostumbrados en las religiones paganas a que si un dios tenía relaciones sexuales con una diosa, lo que nacía también era un dios. Muy bien. Cuando ellos vieron este concepto del Ben Elohim en los escritos nazarenos, dijeron, el Mesías es Dios. Entonces, si el Mesías es Dios, Miriam es madre de Dios, ¿o no? Siguiendo esa lógica. Y he de decirles que lamentablemente esta idea todavía sigue en muchos grupos que están entrando al judaísmo nazareno. Ellos siguen creyendo que el Mesías es Dios, porque lo ven aquí. Muy bien. Sin embargo, hijos, esto no es lo que quiere decir en el concepto hebreo. Nada más existe un solo Dios. O sea, un solo ser no creado, un solo ser todopoderoso. Todos los demás, incluyendo nuestro santo maestro, el santo Mesías, fueron creados. Si bien todos fueron creados a través de la mano de Dios, el Mesías nace de las entrañas del corazón del Todopoderoso. Pero todos fueron creados, todos tuvieron un principio. Entonces, en el concepto hebreo, el concepto de Elohim, queridos hijos, tiene varias explicaciones, ¿ok? En Elohim significa, el término Elohim es un plural. Es un plural, muy bien, y lamentablemente muchas veces lo traducen como dioses, muy bien, pero en realidad es un plural majestático. Déjenme explicarles lo que significa majestático.
un plural majestático. En el hebreo, hijos, el superlativo se hace con el plural. Por ejemplo, en el español, el superlativo, ¿cómo se hace? Grandísimo, la palabra ísimo, ¿observan? O sea, está grandísimo, está bellísimo, está lejísimos. Cuando ustedes oyen la palabra lejos y el sufijo, ¿verdad? Ísimo significa lo más lejos. Muy bien. En el hebreo, hijos, el superlativo se construye con el plural. O sea, no se traduce como jueces o no se traduce como poderoso. ¿Ok? La palabra el en hebreo es poderoso, pero Elohim se traduce como poderosísimo. O sea, el todopoderoso. No quiere decir que sea una trinidad. ¿Ya me entienden, hijos? Este fue el error grave de la teología tradicional. Cuando ven este concepto dicen dioses. Oh, entonces hay tres dioses: Padre, Hijo y Espíritu Santo. E incluso hay unos versículos que fueron incluidos en la teología nazarena, en los escritos nazarenos, que son apócrifos. Por ejemplo, en Mateo dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aparentemente suena bien, ¿verdad? Ahí está. Pero cuando ustedes ven en el libro de los Hechos todos los bautismos que ocurren, ninguno utiliza la fórmula trinitaria. Todos dicen en el nombre de Yeshua. Eso significa que ese versículo fue añadido posteriormente, en el siglo III aproximadamente. ¿Observan? Entonces, recuerden, el término Elohim, queridos hijos, no significa o no lo podemos traducir a rajatabla como dioses, aunque en cierto contexto sí. Sin embargo, cuando se refiere al Todopoderoso, Elohim es un plural majestático, un plural de gloria, un plural de elevación, un plural de honor. ¿Y cómo lo traducimos? Como un superlativo. Él, o sea, él significa poderoso. Elohim significa todopoderoso, el poderosísimo. Con eso estoy tratando de explicar, queridos hijos, que cuando vean el Ben Elohim, o sea, como lo han traducido hijo de Dios, no significa que Yeshua, el Mesías, sea Dios, sino significa que es hijo del Todopoderoso, nada más. ¿Ok? También el término Elohim, hijos, significa jueces. Y les voy a poner un texto, dice el Salmo. Elohim está en medio de los jueces y en medio de los jueces juzga. ¿Cuál es el término? ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Juicio, tribunal. ¿De qué está hablando? Del Sanedrín del cielo. Pero cuando lo traducen, el Eterno está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. ¿Qué dan a entender? Pues que hay otros dioses. Entonces dice, es que ahí está claro. Está en medio del Espíritu Santo y de su Hijo. Por eso dice que el Eterno está en medio de los dioses. De nuevo, la teología trinitaria. Vamos a ver otro título que aplica al Mesías a nivel profético. Entonces ya estudiamos el concepto de Ben Adam, estudiamos el concepto de Ben Elohim. Ahora vamos a entrar a otro concepto. Muy bien. Vean este está interesante también. Dice así Isaías 44:6. Estamos utilizando aquí la versión Reina Valera de 1909 y dice de esta manera. Así dice Hashem, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh Sebaot. O sea, ¿quién está hablando, hijos? ¿Quién está hablando? ¿Uno o dos personas? Observen el pasaje. Dos. Así dice Hashem, viene el nombre sagrado, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh Sebaot. ¿Observen? O sea que este título aplica a dos personajes. Aplica al Eterno y aplica al Mesías, porque aquí se ve. Así dice Hashem y su Redentor. Y luego dice, yo el primero
yo el último, y fuera de mí no hay Elohim. ¿Ok, hijos? En hebreo, Ani Rishon va Ani Aharón. Este título, hijos, sumamente interesante que se utiliza mucho en la profecía hebrea y también en el libro de Revelación, que es el cúmulo, el resumen de toda la profecía hebrea, termina en el libro de Revelación. ¿Ok, hijos? ¿Qué significa esto? Significa que este título procede directamente del Eterno, del Padre de la eternidad. Vamos a ver otro texto. ¿Ok, hijos? Y nos vamos a Revelación 1:11. ¿Qué dice? Que decía, yo soy el alfa y omega. Aquí, como fue traducido al griego, utilizaron la palabra griega alfa y omega. La palabra alfa y omega, la letra alfa y omega son las últimas del abecedario. En español hubiéramos dicho yo soy la A y la Z. Muy bien. Pero en el hebreo no dijo así. En el hebreo dijo yo soy la Aleph y la Tap. No pierdan de vista esto. ¿Ok? Y decía así, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Yo soy Aleph y Tap, el primero y el último. Escribe en un rollo, en un sefer, lo que ves y envíalo a las 7 congregaciones nazarenas del Asia Menor, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Aquí se nota que el original es el hebreo. ¿Por qué? Vean cuántas veces aparece la conjunción y. Y si ustedes lo comparan con Génesis, van a notar que también se usa mucho la conjunción y, o sea, be o va. Muy bien. ¿Esto es buen español? No. ¿Es buen griego? Tampoco. Pero es buen hebreo. Cuando ustedes ven muchas veces, aún en el texto griego, ven muchas veces la conjunción y, kai en hebreo, eso indica, queridos hijos, que el original era hebreo. Muy bien. Ahora vamos a ver esto. Ok. Isaías capítulo 41, versículo 4. Vamos a ver esto. Pero antes, querido hijo, muy bien, vamos a ver este. ¿Quién obró e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Hashem, el primero y yo mismo con los últimos. Isaías 41, 4. Ven que ese título viene desde el judaísmo antiguo. Muy bien, de la Atik Torah. Muy bien. Vamos a analizar este pasaje. Les voy a dar un texto que no lo vamos a presentar aquí por amor a la velocidad. Salmo 139, 5. Muy bien. Y vean lo que dice el Bereshit Rabá. Bereshit Rabá, en el capítulo 8, versículo 1, acerca de este salmo, dice lo siguiente. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Esto se explica de la siguiente manera, dice el Midrash. Antes del primer día y después del último día de la creación. Porque dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, el cual es el espíritu del Mesías Rey. Voy a tratar de explicar esto, ¿ok? Dice, lo que dice el Salmo 139.5. Vámonos al Salmo 139.5. Vamos a leerlo. Dice así. Detrás y delante me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano. Sobre mí pusiste tu mano. Así dice. Y el Midrash dice así, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Es para ser explicado que antes del primer día y después del último día de la creación.
Muy bien. Porque dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. Lo interesante es esto. Muy bien. Es antes de la creación y después de la creación. Yo el primero, yo el último. Muy bien. Y luego lo conecta el Midrash al libro de Génesis. Dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. En el término sencillo dice, cuando el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, ¿de quién está hablando? ¿De qué espíritu? ¿Quién era ese espíritu de Dios que se movía ahí? ¿Era el Eterno mismo o era un espíritu que el Eterno había enviado ahí? Era un espíritu enviado. ¿Y quién era este? El Mesías. Y este es un concepto importante dentro del judaísmo. Ok. Otros midrashim paralelos, les voy a leer lo que dice Bereshit Rabba, capítulo 2, versículo 4, y Vayikra Rabba, en el 14.1, y el midrash Tehilim, o sea, de los Salmos, 139.5, son lecturas casi idénticas, dice casi lo mismo. Pero al final, el último dice, el cual es el espíritu de Adán. Ah, caray, perdón. Habíamos dicho al principio que el espíritu que se movía en el libro de Génesis era el del Mesías. Pero ahora dice que es el espíritu de Adán. Pregunta, ¿cuál Adán? ¿El primer Adán o el segundo? Respuesta, el segundo Adán. Porque él estaba primero que el primer Adán, y también va a estar al final. Muy bien. Bueno, ¿qué indican estos antiquísimos documentos hebreos? Que la teología hebrea del segundo templo entendía que había un Adán celestial o un Adán Cadmón, quien es el Mesías Rey, y un Adán terrenal, quien fue el primer hombre. Este conocimiento se ve planeado o plasmado, mejor dicho, de manera conceptualmente idéntica en los documentos nazarenos. Muy bien, vamos a ver algo más. Vean, por favor, Isaías 41.4. Volvemos a Isaías 41.4. Muy bien. ¿De qué está hablando? ¿Qué dice? Volvemos a este pasaje. ¿Quién obró e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Hashem, el primero, y yo mismo en los postreros. Muy bien. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto hebreo? Aleph. ¿Cuál es la última letra del alfabeto hebreo? Tab. ¿Qué significa ahora yo el primero y yo el postrero? ¿De qué está hablando? Aquí viene en nuestra ayuda la Torah. Esta es la importancia de estudiar Torah, hijos, porque si ustedes no estudian Torah, jamás van a entender las escrituras nazarenas, porque las escrituras nazarenas están enraizadas, hundidas fuertemente en el mal llamado Antiguo Testamento o Tanakh. Vean lo que dice, hijos, ahora sí, Levíticos 26, del 3 al 13. Vean lo que dice ahí. 3 al 13. Pero en este caso 13, del 1 al 3, 26 del 1 al 3. A ver, muy bien. Vean cómo empieza, que está muy bien así. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos. Y el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará la vendimia, etcétera, etcétera. ¿De qué está hablando? De grandes bendiciones. ¿Están de acuerdo, hijos? De enormes bendiciones. Ahora, en el hebreo dice así: Im bejukotai telehu. Y la primera letra que utiliza ahí es la Aleph. Y ustedes continúan leyendo hasta la palabra ergido del versículo 13. Muy bien. En hebreo, ok, hijos, es come, déjenme leérselo bien, come mute. Come mute. Y termina con la letra tap, come mute. ¿Ok? ¿Observan? Entonces cuando dice yo soy
la Aleph y la Tap, ¿de qué está hablando? Yo soy la fuente de las bendiciones supremas. Yo soy el creador de la bendición. Yo te doy la bendición para ti. De eso está hablando. Ahora, hijos, no pierdan de vista esto. ¿Ok, hijos? En Génesis capítulo 1, versículo 1, aparece una frase muy interesante. ¿Cómo dice en el hebreo? ¿Recuerdan ustedes Génesis 1:1, Bereshit 1:1? Bereshit, Barak, et Elohim. Ok. Aquí hay algo interesante. Dice Bereshit, Barak, Elohim. Y luego aparece et. Et. Puede traducirse así: en el principio el Eterno creó, y luego lo que sigue, los cielos y la tierra. Pero también puede traducirse: en el principio el Eterno creó Aleph y Tap. Ok. Ahora, ¿qué significa yo crié la Aleph y Tap? Aquí viene la ley oral a ayudarnos. Muy bien, hijos. La palabra emet en hebreo. Ok. Cuando dice yo soy Aleph y Tap, también significa yo soy la verdad. ¿Y recuerdan quién lo decía? Nuestro santo maestro: yo soy la verdad y la vida. El que viene a mí tendrá redención. ¿Recuerdan esas palabras tan hermosas? Muy bien. También la ley oral viene a ayudarnos. Dice, en Aleph Tab, cuando el Eterno creó el Aleph Tab, creó la verdad. O sea, desde un principio está declarado que el mundo fue hecho en verdad y en justicia y en misericordia. Ahora, la palabra emet, que significa verdad, aquí está la Aleph. Muy bien. Y aquí está la Tab. Pero la letra Mem es la letra que está exactamente en medio del alfabeto hebreo. Exactamente. Muy bien. ¿Esto qué significa? Yo crié el todo, la totalidad de la verdad. La verdad completa, entera, fue creada por mí. Entonces, hijos, hemos aprendido 3 conceptos importantes de la teología hebrea con respecto al Mesías. Concepto de Ben Adam, Ben Elohim, yo soy Aleph Tap, el primero y el último. 4 títulos importantes dentro de la profecía hebrea, 4 títulos importantes dentro de las escrituras nazarenas. Si les gustó este humilde mensaje, por favor, compártanlo. Eso nos ayudaría a llegar a muchos. Como pueden ver, el mensaje es muy sencillo, es muy simple. Cualquiera lo entiende. Es fácil de entender. La Torah es fácil. Que el Eterno les bendiga y shalom.